Ya estamos de regreso en las noticias. La pena de muerte se derogó en mayo de 2001 durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos. Con ello, Chile se convirtió en el país número 106 en eliminar esta sanción de su ordenamiento jurídico. Fue sustituida por el presidio perpetuo calificado que impide postular a la libertad condicional antes de 40 años. Sin embargo, a raíz del caso de la menor de 5 años que fue violada y posteriormente lanzada al mar en Valparaíso, aparecen voces que piden replantearse este tema. Lo hicieron esta mañana, por ejemplo, diputados de la Alianza, como por ejemplo María Angélica Cristi, quien nos acompaña aquí en el estudio para entregarnos sus argumentos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme, encantada. ¿De qué se trata? ¿Se trata de establecerla para todo tipo de delitos, para delitos en particular? ¿Cuál es la idea? Mire, esto tiene una larga historia y que no es nueva. Cuando se modificamos por primera vez el Código Penal en materia del delito de violaciones, se mantuvo la pena de muerte para la violación de menores con muerte. Después, en una segunda modificación, igualmente, nos costó muchísimo que permaneciera la sanción de pena de muerte en ese caso, y también quedó, pero cuando se derogó, no se abolió, cuando se derogó la pena de muerte, se sacó del Código Penal y por lo tanto quedó con presidio perpetuo, pero no con pena de muerte. En este caso, y dado el crimen atroz que ha sufrido una menor de 5 años en Valparaíso, Francisca Silva, y que el país entero se ha conmovido, creemos que es oportuno, y también recordando otros casos que han habido tan dramáticos como este, oportuno reponer la pena de muerte para el caso de violación con muerte a menores. Ya, no para todo, no solo específicamente para eso. En este momento nosotros estamos pidiendo, a través de este proyecto de ley, exclusivamente, no para este caso, sino para este caso o cualquier otro caso de las mismas, que tenga las mismas características, porque es un crimen tan atroz, es una situación tan impresionantemente espantosa, que deja no solo a una familia destruida, sino que también a una sociedad herida. Como miles de mujeres sentimos que quisiéramos ir a acompañar a esa madre y a ese padre pensando en el crimen horrible que sufrió su hija, una pequeña de 5 años. Es decir, no puede haber algo más alevoso y más tremendo, y sentimos que como una forma de que el Estado haga justicia ante un crimen atroz, se pudiera restablecer la pena de muerte. Ahora, algunos señalan que ante una barbarie como esto, no es verdad, hay que aplicar la pena de muerte. Desde la otra vereda se dice, una barbarie no se responde con otra barbarie, es decir, con también quitar la vida del hechor. He escuchado el tema de declaraciones como por ejemplo que la violencia no se rebate con violencia. Y estamos escuchando eso hace mucho rato, yo diría hace 20 años que estamos escuchando lo mismo. Así es como han ido bajando las penas, se han ido buscando fórmulas de garantizar derechos a los delincuentes, y el país cada día se ha sumido en mayor violencia, en mayor inseguridad, y yo creo que la verdad es que ha faltado una mano firme con el tema de la delincuencia. ¿Cree usted que tiene carácter disuasivo? ¿Es de los que cree que tiene carácter disuasivo? La pena de muerte, en países que hay países en que se derogó, se comprobó que aumentaron, por ejemplo, los homicidios en los años que siguieron. Pero sin duda que tienen un carácter disuasivo. Pero más que nada yo creo que es una respuesta a la ciudadanía ante un crimen atroz, y que también encuentro atroz tener que pensar en tener que aplicar la pena de muerte, y no quisiera ser yo el juez o la corte que lo aplique. Durante 120... Pero por lo menos está en la ley. Eso no significa que es la única pena. Hay pena de presidio perpetuo, como usted ha dicho, calificado, 40 años sin beneficio. Hay otras formas. Pero el hecho de que la pena de muerte esté para un crimen de esta categoría, que esté la opción para que se pueda decretar frente a una situación atroz, es una señal de justicia, una señal de mano firme. Diputado, durante 120 años se aplicó en nuestro país la pena de muerte, y se aplicó en 57 casos. En esos 120 años nosotros no podríamos decir entonces que en la historia de nuestro país haber tenido la pena de muerte disminuyó la delincuencia. La delincuencia siempre, a medida que fue aumentando la población y todo eso, también siguió incrementándose, teniendo pena de muerte. ¿Qué responde ante eso? Pero nunca se incrementó como se ha incrementado en estos años. Después de la derogación, dice usted. De la derogación y de varias otras
otras normas, o sea, normas que no se han aplicado, acuerdos como la ley, el acuerdo que se hizo recientemente para varios temas relacionados con justicia, con materia de justicia, digamos la cantidad de asaltos que hay hoy día a domicilio donde amenazan a los niños a muerte. Hoy día las familias no viven tranquilas, muchas mamás no van a trabajar, no pueden trabajar porque tienen temor de dejar sus hijos. Hay temor, hay inseguridad y cada día es más. Despejemos un tema de inmediato que usted lo dijo allí al pasar, pero que es bueno colocarlo porque hoy día se planteó la posibilidad de que esto no se podía hacer porque era inconstitucional, porque Chile además había ya ratificado el Pacto de Costa Rica en donde se señala que un país que ha abolido la pena de muerte no puede dar vuelta atrás. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, hay un error. Primero, no se ha abolido la pena de muerte, y lo digo a los juristas y a algunos parlamentarios que lo plantearon hoy día. Se derogó la pena de muerte en Chile y quedó establecido en el Código de Justicia Militar para crímenes de guerra, entre los cuales traición a la patria sería uno de ellos. Por otra parte, el Pacto de San José de Costa Rica, que algunos invocan para este caso, pero no cuando hablamos contra el aborto, el Pacto de San José de Costa Rica dice en aquellos países en que se haya abolido la pena de muerte no se puede reponer, pero en Chile no se ha abolido, se ha derogado. Y por otra parte también la Constitución establece que se pueden establecer una pena de muerte para en algún caso teniendo un quórum del Parlamento de quórum calificado. Usted dijo allí al pasar, ¿usted está en contra del aborto? Estoy en contra del aborto. ¿Votó en contra de la píldora el día después? También. Si entre los argumentos que se ha dado allí es porque están por la vida, ¿por qué usted entonces piensa distinto sobre esta materia? Porque el mayor argumento para estar contra el aborto es defender la vida de un ser inocente que no se puede defender. Aquí estamos defendiendo a niños inocentes que no se pueden defender. Y porque hay desgraciadamente un mal social tremendamente grave que tanto Platón como Tomás de Aquino han admitido que es posible frente a una situación dramática en materia de justicia social. Una niñita de 5 años no se puede defender, y quizás una de 12 tampoco, y quizás una mujer adulta tampoco, pero no estamos entrando en caso de mujer adulta, estamos hablando de menores, estamos hablando de niños menores de 14 años, niños y niñas. Diputada, otra cosa es la oportunidad de una iniciativa como esta. Se lo pregunto dentro de este contexto. Desde la Alianza hemos escuchado muchas críticas al gobierno por colocar temas legislativos en tiempos de campaña. Por ejemplo, temas laborales, por ejemplo, el mismo tema de la píldora, y podríamos seguir así dando una larga lista. No es lo mismo, no se le podría acusar a ustedes mismos de colocar un tema que es bien discutible, pero que dado el tema de la delincuencia que es tan sensible en nuestro país, se coloca justo en un tiempo de tema electoral. Mire, la verdad que jamás he pensado en poner temas que podrían ser discutibles por ser que estamos en campaña. Sería lo último que se me ocurriría. Soy una mujer, como miles de mujeres chilenas, que me siento tremendamente afectada, que me duele, que hoy día yo habría querido ir a la casa de la niña, al funeral de la niña, que justamente para que no aparezca un aprovechamiento político no lo voy a hacer, pero esta es una forma, con una facultad que yo tengo como parlamentaria, de dar una mano, de dar una señal a esas mujeres, a esas madres que han sufrido este flagelo, a esa madre, a esas mujeres que son sus vecinas, a su abuela, a su familia, que hay un apoyo, al menos desde un punto de vista legislativo, de algo que podría hacer. Puede que no resulte, pero también es una forma, es la forma que nosotros podemos apoyar en tratar de enmendar el grave daño. Y además, quiero decirle que esto no es un aprovechamiento, le digo que no es nuevo. Desde que soy parlamentaria, he estado siempre, primero por no derogar la pena de muerte, y una vez que se derogó, por al menos reponerla en este caso. Por eso que nosotros estamos reponiendo un proyecto que estaba archivado, ni siquiera es un proyecto nuevo. Hoy día solamente lo sacamos este proyecto, le agregamos, le cambiamos un par de frases y es el mismo proyecto que está archivado en el Parlamento. Diputada María Angélica Cristi, muchas gracias por su tiempo con nosotros en CNN Chile. Gracias a ustedes.